contar de ti 100.000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana el volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y habrá una réplica para la Sixtina, y pintará otro Velázquez las meninas, y volverán las oscuras golondrinas, pero nada igual a lo que un día se logró en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz. Amados hermanos y amigos que os unís a este día, a esta celebración, bienvenidos. Y esperamos y hemos preparado algo realmente precioso para la gloria de Dios y para conmemorar el verdadero y profundo significado que un día como hoy, este Viernes Santo, tiene para los creyentes y para todos los que podáis llegar a serlo, porque creedme, este fue un día de salvación para el ser humano, un día de entrega total y absoluta del amor de Dios por el ser humano. Y eso es lo que queremos celebrar con vosotros, a través de cantos, de acciones de gracias y un mensaje poderoso de lo que hoy ocurrió y de lo que sigue significando para cada uno de
los que creemos y puede significar también para tu vida si aún no eres uno de ellos. Dios te bendiga a lo largo de todo este tiempo y vamos a encomendar este momento a su guía, a su dirección, para que también el poder del Espíritu Santo se manifieste en cada canto, en cada acción de gracias, en el mensaje que escucharás y sobre todo en tu corazón en este día. Oramos al Señor. Y Padre nuestro, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes de poder conmemorar con todo su sentido más profundo y espiritual un día como hoy, Señor. Gracias, Padre, por las herramientas que nos has regalado en este tiempo, que aunque las reuniones no son fáciles de tener ni convenientes en muchos casos, nos das la tecnología con que llegar a cualquier lugar de nuestra ciudad y del mundo entero. Gracias, Padre, por esta tecnología. Gracias, Padre, por la música con la que podremos expresarte el amor que te tenemos por el amor que tú nos tuviste primero. Gracias, Padre, por cada canto, gracias, Padre, por cada acción de gracias, por tu palabra y gracias, Padre, por cada oyente que está al otro lado mirando y escuchando este precioso mensaje, esta celebración que tú has traído a nuestras vidas al poner a Cristo sobre aquella cruz, Señor, que hoy conmemoramos. Gracias, Padre nuestro, te encomendamos a ti este tiempo pidiéndote bendición para toda tu iglesia en todo el mundo, para todo hombre y mujer de esta tierra, Señor, y que un día como este siga transformando y siga salvando vidas como lo viene haciendo desde aquel día en que Cristo fue levantado en aquella cruz, Señor. Oh Dios, glorifícate en medio nuestro, Señor, y en cada una de nuestras vidas. A ti encomendamos y a ti dedicamos este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Tómate
estamos aquí, parte del grupo de alabanza, para alabar al Señor, para adorarle y hoy para darle gracias por la cruz. Todos los días le damos gracias por la cruz, porque no había posibilidad para salvarnos, ninguna para nosotros, estábamos condenados y gracias a que Jesús, a que Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros, es que tenemos vida eterna, es que un día estaremos con Él, gozándonos, adorándolo, con todos sus ángeles, y por eso hoy estamos aquí, gracias a esa cruz, todo comienza ahí, y vamos a darle las gracias con canciones, con el mensaje, con la predicación de hoy, con oraciones, con lecturas, dándole toda la gloria a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias y alabamos a Dios por su amor. No hay nada
te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para que Él no solamente vivió una vida ejemplar, que nos enseñó a amar, nos enseñó compasión y cómo vivir en este mundo, sino también dio su propia vida por nosotros y luego resucitó en su tercer día. Gracias por esa obra que nos ha limpiado, Señor, que nos ha dado esa vida eterna, este paz y gozo que nos das. Gracias por todas las cosas que tú nos das cada día a la luz de la cruz de Cristo y su sangre que derramó por nosotros. Que vivamos cada día a la luz de eso, a esa verdad y sabiendo que tú estés con nosotros cada día y podamos salir de nuestras casas y a nuestros hogares y a nuestros trabajos y nuestras escuelas y vayamos donde vayamos, que podamos llevar esta noticia, que tú has enviado a tu Hijo por nosotros y Él ha muerto por nosotros. Muchísimas gracias por esto y te damos pues nuestra vida en recompensa y en gratitud por lo que has hecho por nosotros. En nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por esa cruz, Señor. Gracias, Señor, por amarnos a cada uno de nosotros, Señor, por entregar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tanto amor que demostraste en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Y en esta tarde, Señor, gracias te doy por todo lo que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vean todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús.
tú en aquella cruz, Señor, para salvar a nosotros. Gracias, Señor, porque por ello, Señor, hoy tenemos entrada, Señor. Por esa cruz, Señor, fuimos salvos. Por tu gracia, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque hoy podemos recordar que hace miles de años, Señor, tú moriste, viniste a la tierra, te hiciste hombre, Señor, para vivir como nosotros, Padre, y ser crucificado, Señor, por limpiar nuestros pecados. Gracias te damos a ti, oh buen Dios, por todo tu amor, tu misericordia y ese sacrificio que nunca olvidaremos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por la cruz, Señor, por la ofrenda, Señor, por el sacrificio, por tu amor, Señor, demostrado ahí hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, esa lección que tú nos das en la cruz, Señor. Gracias por todo lo que ello representa, Señor, para nosotros, la salvación, la vida eterna, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, acuerdo a esto, Señor, al sacrificio que tú tuviste, a tu lección de amor, Señor. Ayúdanos a poder ponerlo en práctica nosotros, a tener ese amor, ese sacrificio, Señor, por otros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú diste allí, Señor, y también por tu provisión, por tu cuidado, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo todo para tu nombre. Hermanos, ahora vamos a cantar todos juntos un himno que es súper conocido en todo el mundo. Y permitidme contaros parte de la historia de cómo se creó este himno y del compositor de esta. Escrita hace 238 años por un pecador converso, Amazing Grace es un cántico cristiano transformado en canción universal, grabada por los más famosos músicos y cantantes de la historia. Un tema que transmite un mensaje: el perdón y redención son posibles mediante la gracia de Dios. Amazing Grace, sublime gracia, es mucho más que una canción cristiana. Se escribió hace 238 años, en tiempos en los que no existía el disco de vinilo, el fonógrafo de Thomas Alva Edison o la industria musical. Hoy suena interpretado por cientos de cantantes de todos los géneros en las más impensadas versiones. Se ha convertido en un himno universal para transmitir el mensaje de que el perdón y redención de los pecados es posible mediante la gracia de Dios. En un mundo en construcción, una existencia, la del poeta inglés John Newton, asomó llena de contradicciones y conflictos existenciales. De esa vida, en blanco y negro, nació un himno inmortal, el testimonio de una era y de todos los tiempos. La canción se creó en 1773, producto de una experiencia individual y con el correr del tiempo cobró una dimensión insospechada. Newton nació en 1725, en Londres. Fue el creador de Amazing Grace, marinero, impío, blasfemo, comerciante de esclavos, un pecador sin formación religiosa. Así fue en gran parte la vida del hombre que transformó en palabras el ruego eterno de la humanidad por la salvación. Su cristianización ocurrió en una noche de marzo de 1748, mientras una tormenta azotaba la embarcación en la que navegaba. Clamó la ayuda del Altísimo y delineó el comienzo de su conversión espiritual. Según la biografía de Newton, escrita por Jonathan Aitken, el recuerdo de aquella tormenta, mezclada con los cánticos de los esclavos africanos que transportaban su barco de mercader, comenzaron a obsesionar al marino, y entonces empezó a cuestionarse si era merecedor de la gracia de Dios. Después de haber sido un tenaz opositor de Cristo, burlarse de otros creyentes, ridiculizar sus ritos y hasta calificarlos de mito. Tiempo después se convenció de que Jesucristo le había enviado un mensaje. Sin embargo, su entrega al Todopoderoso no fue inmediata. Newton continuó algunos años más entregado a la vida mundana. Se casó con Mary Polly Catlett y no dejó de estar ligado al mercado de esclavos. Fue a partir de 1756 que Newton dedicó su vida al Señor. En primera instancia aprendió latín, griego y teología. Después, patrocinado por George Letts, tercer conde de Dartmouth, fue ordenado por el obispo de Lincoln y tomó la iglesia de Olney en 1764. En su misión pastoral, destinada a romper los corazones duros y curar los rotos, comenzó a componer cánticos utilizando el lenguaje popular de sus feligreses y se hizo amigo de William Cowper. Junto a él, según el escritor Aitken,
escribió a finales de 1772 Sublime Gracia, para la oración del año nuevo en 1773. Tenía la letra, le faltaba la música. Recordó las tonadas de los negros esclavos que transportaba en su barco y nació el himno cristiano. 6 años después, la canción se publicó de forma anónima en una colección de los poemas de Newton y Cowper bajo el título Himnos de Olney. El impacto fue inmediato. La obra de Newton se transformó en una alabanza utilizada por los predicadores evangélicos en Gran Bretaña. Luego viajaría hasta Estados Unidos y durante el llamado Segundo Gran Despertar, una época de resurgimiento cristiano que duró entre 1790 y 1840, empleó el tema como una poderosa herramienta evangelizadora. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo oro. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El abandono es una de las heridas más dolorosas que una persona puede experimentar. Suele decirse que para entender lo que supone ser abandonado, uno tiene que ser abandonado. Ser y sentirse abandonado fue uno de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje salta a la vista la intensidad de sus sufrimientos, tanto físicos como emocionales. No se trataba simplemente de una sensación de abandono, como la que experimentamos los creyentes cuando enfrentamos aflicciones y no percibimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa sensación de abandono no se corresponde con la realidad en el caso de nuestro Señor Jesucristo.
En el caso de nuestro Señor Jesucristo, allí en el Getsemaní y sobre todo en la cruz, el abandono no fue una simple sensación, su abandono fue real. Jesucristo fue abandonado por sus discípulos. Después de la última cena, Jesús predijo que todos los discípulos le abandonarían en las próximas horas. Ya había predicho que Judas lo traicionaría y ahora vemos también que Jesús se enfrentaría solo a la batalla que se avecina, ya que él cita al profeta Zacarías y dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. El apóstol Pedro se ofende ante la sugerencia de que abandonaría al Señor y responde a Jesús: todos ellos pueden abandonarte, pero yo nunca lo haré. Sin embargo, Jesús sabe que Pedro no solo le va a abandonar como los demás, sino que irá más allá, lo negará y lo hará expresando todo tipo de maldiciones. Sin embargo, lo peor de todo, lo peor que pudo experimentar Jesucristo fue el abandono del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, llegó a decir en un momento en la cruz. ¿Qué está pasando aquí? Para Jesús, el Getsemaní y el Calvario serán lugares solitarios. Allí afrontará y librará las batallas él solo. Es su hora más difícil y más oscura. Todos sus amigos más cercanos le abandonarán por miedo a sus vidas y tampoco tendrá con el Padre la comunión que siempre había tenido desde la eternidad. Esto es difícil de entender para nosotros. Estamos acostumbrados a resaltar siempre la divinidad de Jesucristo, su poder, sus milagros y su autoridad sobre todo y sobre todos. Sin embargo, el Getsemaní evidencia la humanidad de nuestro Señor. Lo vemos tener miedo y abatirse por estar a punto de morir. Es importante que recordemos su humanidad, porque gracias a su humanidad, Él tomó nuestro lugar en la cruz. El Getsemaní debe hacernos apreciar, agradecer y amar más y mejor a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Así que entendamos lo que sucedió en este huerto y aprendamos en primer lugar que Jesucristo fue abandonado en nuestro lugar. Recordemos lo que está pasando aquí. Son las horas previas a la muerte de Jesús. Cuando Jesús llega a Getsemaní, deja a sus discípulos en el borde exterior del jardín y se lleva al apóstol Pedro, Santiago y a Juan al interior del jardín. Mientras se adentran en el huerto, Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado. «Es tal la angustia que me invade que me siento morir», expresó y dijo a sus discípulos. «Quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo», añadió después. El texto bíblico sigue narrando esta historia y dice que yendo un poco más allá, Jesús se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Jesús repitió la misma petición hasta en 3 ocasiones. No sabemos cuánto tiempo oró, pero sí conocemos su petición. Vemos a Jesús preguntándole a Dios Padre si existe alguna posibilidad de esquivar esa copa de sufrimiento que estaba a punto de beber completa. En Isaías 51:22, la Biblia se refiere al castigo de Dios sobre el pecado del hombre como una copa de ira. Y en Jeremías 22:15, Dios mismo la describe como la copa de su furor. En la cruz del Calvario, Jesucristo cargaría con él o sobre él el pecado de toda la humanidad. Sufriría el infierno que todos nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Toda la ira de un Dios 3 veces santo y justo sería derramada sobre él. Es por eso que dice la Escritura que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él tomó sobre sí la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados. No era la muerte en sí mismo lo que llenaba a Jesús de horror y de espanto su alma humana. Allí, en el huerto de Getsemaní, la realidad de tener que beberse esa copa de ira hasta la última gota, todo, absolutamente toda la ira de Dios que caería sobre él, estaba
siendo una carga pesadísima sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os imagináis? El pecado de toda la humanidad caería sobre Él y el juicio de Dios hacia el pecado también. Cristo no estaba haciendo un espectáculo o un drama en el Getsemaní. Cuando Él dice a sus discípulos que su alma está muy triste hasta la muerte, y cuando Él pide al Padre que si es posible que pasara de Él esa copa, Él estaba queriendo decir exactamente lo que dijo. En estos versículos ocurre algo muy inusual que tendemos a pasar por alto con facilidad. Y es que Jesús se retira 3 veces para ir al Padre en busca de consuelo. Y Jesús se encuentra en las 3 ocasiones con algo que nunca había experimentado de Dios Padre: el silencio total y absoluto. Ahora, cuando Jesús más necesita al Padre, solo hay silencio. Así que Jesús acude a sus discípulos para encontrar consuelo y pedirles que se queden despiertos con Él en su momento de angustia. Pero los discípulos se duermen las 3 ocasiones y Él se queda completamente solo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está ocurriendo? Los teólogos dicen que esta fue la antesala del padecimiento de Jesucristo. Dios, el Padre, abandonó a su Hijo. El Padre ya había comenzado a apartar su rostro. Jesús estaba total y absolutamente solo. La maldición, el precio definitivo de la cruz, pues fue que Dios lo abandonó. Esa es la esencia de la muerte espiritual, el abandono total por parte de Dios, y era lo que Jesús estaba experimentando. El abatimiento de Jesús en Getsemaní es totalmente comprensible. Jesús estaba sufriendo algo que nunca había experimentado: estar separado de Dios Padre. Nunca había experimentado también el pecado de los seres humanos y la ira de Dios cayendo sobre Él. Esa carga que Él iba a enfrentar y que ya estaba enfrentando presionó su alma y su cuerpo humano hasta sentir que estaba siendo aplastado bajo ese tremendo peso que Él estaba llevando sobre sí mismo. Cuando el Evangelio de Lucas relata esta historia, el autor dice que Jesús estaba tan abrumado que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Los médicos llaman a esta reacción hematidrosis. La hematidrosis, o también conocida como hemahidrosis, es una respuesta fisiológica a una situación máxima de estrés. Se ha descrito únicamente en personas que sabían que iban a morir con certeza, que iban a de manera inminente sufrir un tremendo dolor, como condenados a muerte, o en situaciones de mucho estrés, por ejemplo, la guerra. Jesús sabía que la copa de la ira de Dios no podía ser evitada, pero en su humanidad no quería ir a la cruz. Desesperadamente no quería beber la copa que el Padre le estaba ofreciendo y que debía él asumir. Lucas 22:43 dice que Dios envió un ángel para fortalecerlo. La misión de ese ángel no fue aliviar el sufrimiento de Jesús, sino fortalecer su cuerpo para que pudiera proseguir su camino hacia una angustia aún mayor, su crucifixión. Al decir esto, lo hago con temor a Dios. E incluso me siento incómodo al hablar de mi Señor de esta forma. Sin embargo, Dios nos dejó escrito este evento para recordarnos y que seamos conscientes de 2 cosas. Primero, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Es un ser humano, como tú y como yo. Este pasaje nos muestra esa humanidad de Jesús. Y en esta historia, Jesucristo no se está comportando de manera cobarde. Tampoco se está arrepintiendo de su misión. Estaba sufriendo en su cuerpo humano la angustia de experimentar la ira de Dios. Tenía que ser así porque estaba tomando nuestro lugar, mi lugar, tu lugar. Si no hubiese sido humano, no podía haber pagado por nuestros pecados. Debía ser así, tenía que ser así. Jesús es completamente humano y por eso tomó nuestro lugar. Getsemaní es único
para Jesucristo. Nadie más en la historia tiene un Getsemaní. Puedes pasar por momentos duros y difíciles e incluso solitarios, pero no es un Getsemaní, porque ninguno de nosotros será nunca el portador del pecado del mundo sobre sus hombros. A ninguno de nosotros se le dará nunca la copa que contiene todos los pecados del mundo y la ira hirviente de Dios y el juicio de Dios por todos los pecados de la humanidad. Jesús tomó tu lugar, mi lugar, nuestro lugar. Pero Dios nos dejó escrito este evento para que también recordemos y seamos conscientes del amor de Jesús por nosotros. Muchas veces me pregunto por qué Dios permitiría que Jesús experimentara esto antes de la crucifixión. ¿Por qué no esperó Dios hasta que Jesús estuviera crucificado a la cruz antes de hacerle experimentar esta aflicción? La respuesta es obvia. El Getsemaní es una evidencia del amor de Dios por nosotros. Jesús, a pesar de su estrés humano, elige voluntariamente continuar conociendo exactamente lo que iba a padecer. De esa forma, podemos ver claramente la magnitud de su amor, cuán profundo, cuán ancho, cuán largo y cuán alto es su amor hacia nosotros. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Este versículo dice, el gozo que le esperaba. ¿Qué gozo? Piensa por un momento. ¿Qué gozo le esperaba a Jesús? ¿Qué iba a obtener Jesús en la cruz que no podía obtener sin ella? ¿La aprobación de Dios? Eso ya lo tenía. ¿La autoridad sobre el mundo y el universo? Eso era suyo desde la fundación del mundo. No fue ninguna de estas cosas. Solo había una cosa que Jesús no tenía y que obtuvo gracias a la cruz. A ti, a nosotros. Nosotros éramos ese gozo. Fuimos el gozo que le motivó y le dio razones para soportar la vergüenza de la cruz y el dolor de la cruz. El gozo de comprarnos y restaurarnos le dio a Jesús la fuerza para seguir adelante con esa obra redentora, a pesar del sufrimiento. Esta escena de Getsemaní nos muestra que en la hora más dura y oscura y difícil de Jesús, cuando el infierno literalmente le exprimía la vida, Él no nos abandonó. Por cierto, Getsemaní significa eso, prensa de aceite. Su vida estaba siendo literalmente exprimida. Y Jesús no nos abandonó en ese momento. Su amor por nosotros no le permitiría abandonarnos. Desde el Monte de los Olivos y el huerto de Getsemaní vemos que Jesús fue voluntariamente a la cruz para salvarnos. El precio de nuestro pecado fue la separación de Dios y Jesús eligió soportarlo por amor a nosotros en el Getsemaní y allí en la cruz. En la obediencia de Jesús vemos la profundidad del amor del Señor y la profundidad del amor de Dios Padre por ti y por mí, el amor de Dios por nosotros. Este es el plan amoroso de salvación. El plan que el Padre y el Hijo idearon juntos en la eternidad. La voluntad de Dios y la voluntad de Jesús es amarnos profundamente para salvarnos. En las tinieblas del Getsemaní vemos mucho más claramente el brillo, el resplandor del amor de Dios por nosotros. Hay dos cosas que debemos hacer a partir de este encuentro en el huerto de Getsemaní. Dos reacciones que deberíamos tener. La primera, si nunca lo has hecho, tienes que elegir recibir ese amor de Jesús por ti, el cual se expresó en su hora más difícil, oscura, y en el cual se expresó al entregar su vida por ti. La paga de tu pecado fue la separación de Dios, y Jesús eligió soportarla por ti allí en Getsemaní, allí en la cruz. Jesús soportó en la cruz una eternidad en el infierno para que tú no tengas que hacerlo. Ese es su regalo.
Ese es el regalo que Él ofrece a los que eligen recibirlo y creer en Él. Él hizo esto por ti, porque te ama, pero tienes que elegir recibirlo por ti mismo. Si no lo has hecho, hoy es el día. Pide al Señor perdón por tus pecados y decide seguirle. Y si ya lo has hecho, entonces te corresponde el siguiente paso. Al igual que Jesús, asume el camino de la obediencia a la voluntad de Dios. Puede que la obediencia no siempre sea un camino fácil, pero te llevará al destino correcto y experimentarás la alegría de obedecer a Dios. Jesús salió de Getsemaní y nunca más lo vemos temblar. Enfrentó la humillación, la burla, los falsos juicios, la flagelación y la crucifixión con una resolución y una calma y una firmeza inquebrantable. Esto es lo extraño. Nada había cambiado en las circunstancias de Jesús. Lo que cambió fue su corazón. A través de la oración había encontrado paz, fuerza y la determinación para obedecer la voluntad de Dios Padre. No hay mejor lugar donde puedes estar que en la voluntad de Dios. En la cruz, Jesús murió para darte vida. Vino a amarte, vino a rescatarte, abrió un camino para ti que te lleva hacia la comunión con Dios. Ahora
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.